Vamos a entender cómo funciona un transistor BJT. Para poder entender su funcionamiento y para que éste pueda trabajar, tenemos que polarizarlo. Y lo polarizamos de la siguiente manera. El colector se conecta a una fuente llamada VCC y a una resistencia delimitadora de corriente RC. Esta nomenclatura es así, RC y VCC, pues debido a que están conectadas al colector. Y en la base se conecta otra fuente de voltaje, VBB, y una resistencia delimitadora de corriente, RB. También la nomenclatura obedece a que van conectadas a la base. Y el emisor se conecta a los polos negativos de ambas fuentes, es decir, a tierra. Bien, esta forma pues es una forma muy sencilla de entender cómo se polariza un BJT. No debo de perder de vista los dos diodos que tenemos interconectados ahí adentro. Y observen ustedes cómo se encuentra conectado este diodo de emisor en base a esta fuente. Pues el cátodo de ese diodo está conectado al polo negativo de la fuente, mientras que el ánodo está conectado al polo positivo de la fuente, lo cual quiere decir que este diodo de emisor está polarizado en directa. En el caso del colector, veamos que el diodo colector, su cátodo está conectado al polo positivo de la fuente, VCC, lo cual indica que este diodo está polarizado en inversa. No debemos de perder de vista esas dos observaciones que son muy importantes para el entendimiento del transistor BJT, NPN. Muy bien. Cuando la fuente de voltaje VBB supera la barrera de potencial de 0.7 para el caso de un transistor de silicio, el diodo emisor se encuentra polarizado en directa, pero observen ustedes que la zona P, la cual está débilmente dopada de huecos, tiene dos propósitos fundamentales y muy importantes. El primero es que unos cuantos electrones libres del emisor atraviesan la zona de deplexión. Estos entran a la base y se recombinan con los pocos huecos que hay ahí. Fluirán a través de la resistencia RB como electrones de valencia hasta el terminal positivo de la fuente BBB. Como estos electrones son unos cuantos debido a lo débil que se encuentra dopada la región P de la base, la corriente producida, espero que estén viendo que aquí ya se está produciendo una pequeña corriente. Otra observación que debemos señalar es la dirección de los electrones. Vean que la dirección de los electrones, del flujo, como están fluyendo los electrones, es opuesta a la dirección de la corriente convencional. Y ahorita vamos a recordar ese término. Pero antes de eso, ¿qué pasa con los otros electrones de la región N del emisor? ¿Qué sucede? Si este diodo está polarizado en directa, pues todos estos electrones tendrán que entrar a la base, no solo unos cuantos como lo estamos viendo aquí. Pues sí, en efecto, esos otros electrones entran a la base, pero como ya no tienen huecos con que recombinarse, aquí es donde viene el segundo propósito de esta polarización. Se irán hacia el colector. Por lo tanto, esos electrones libres provenientes del emisor tienen un tiempo de vida largo en la estrecha región de la base. Es decir, que dichos electrones recorren una distancia muy corta para alcanzar al colector, ¿verdad? Y entonces, el colector a eso obedece su nombre, a que recolecta la mayor parte de los electrones de la base que provienen del emisor. Y el emisor pues también a eso obedece su nombre, a que es quien emite los electrones a la base para que estos sean recolectados. Pero en el colector hay más electrones libres. Aquí están. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a llenar el colector de electrones? Y la respuesta es no, porque todos esos electrones se ven atraídos por el terminal positivo de esta fuente. Acuérdense que las cargas de signo contrario se atraen. Entonces, esta fuente es la que se encarga de extraer, por así decirlo, todos los electrones del colector, y entonces existe la presencia de una nueva corriente. A esa corriente le llamamos corriente de colector. Noten ustedes que los electrones que fluyen
en la primer malla que forman la corriente de la base, aquí denotada por IB, son mucho menos que la cantidad de electrones que fluyen por la corriente del colector. Eso hace suponer que la corriente del colector es mucho mayor a la corriente de la base, y esto lo denotamos por el grueso de estas líneas que denotan la corriente en su dirección convencional. A lo mejor para muchos pudiese confundir el hecho de cómo están fluyendo los electrones y cómo tenemos las flechas de la dirección de la corriente. Esto obedece a que en los primeros días de la electricidad se creía que la corriente era un movimiento de carga positiva y que estas cargas se movían por un circuito desde la terminal positiva hacia la negativa de una batería. Con base a esta suposición, pues fueron desarrollando todas las leyes, las fórmulas y símbolos de la teoría de circuitos. Y es por ello que a eso se le conoce como dirección convencional de la corriente, que es con la que estamos acostumbrados a trabajar y a calcular y hacer todas nuestras operaciones matemáticas y físicas, ¿verdad? Pero después del descubrimiento de la naturaleza atómica de la materia, se supo que no era así. Curioso, ¿verdad? Se supo que en realidad en los conductores metálicos son los electrones y no las cargas positivas los que producen esa corriente, y que lo hacen al revés, como lo hemos visto aquí. Y esa dirección se conoce como dirección de flujo de electrones. Por lo tanto, pues tú tienes dos opciones posibles para representar la dirección de la corriente. Una, la dirección convencional de la corriente, y otra, la dirección del flujo de electrones. En resumen, un transistor BJT-NPN es igual que un BJT-PNP. La diferencia son cómo se encuentran conectados sus diodos internamente, y esto es debido al dopaje de las regiones de cada transistor.